Hola, muy buenas noches a todos mis queridos hijos del sol. Quiero iniciar esta noche en esta charla tan interesante y tan amorosa que vamos a tener. Quiero iniciar compartiendo lo que muchos de nosotros ya sabemos, y es que la espiritualidad se encuentra en todas las partes. Y somos nosotros quienes estamos encargados de llevarla a donde sea que estemos. Muchos de nosotros podríamos pensar que, que cómo va a poder haber luz en la política en un sector tan oscuro como es la política, o que eso creemos, pero cuando yo conocí a Mar Martínez en Pertegui, supe que nosotros, los seres humanos, cuando trabajamos en nuestra espiritualidad, somos la verdadera alquimia. Y de esto nos va a hablar ella, de su experiencia de vida, de sus proyectos y de su libro. Entonces, les presento algunos ya la conocen, pero les presento a Mar Martínez en Pertegui. Ella es de Bolivia y, bueno, las dejo con la charla. Hola, mi querida Mar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todas las que están presentes, querida Araceli, qué gusto estar. Su nombre el que tienen, Hijos del Sol, me encanta. Aquí todas las culturas andinas nos llamamos así y me llama mucho la atención ese nombre. Así que un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes y sobre todo para ti, Araceli, que te estamos extrañando mucho en Bolivia. Ay, las extraño tanto, de verdad, gracias. Ay, perdí mi corazón en Bolivia. Me ha encantado tu país. Muchísimas gracias por tu hospitalidad y por tu amor y por todo lo que me compartes. No, con todo cariño y para todos los que están presentes igual, cuando se animen a conocer Bolivia, están aquí, tienen su casa, bienvenidas. Gracias, mi Mar. Pues, ¿cómo empieza esta historia? ¿Qué lleva? ¿Cómo entras tú en la política y cómo llevas esa luz que tú tienes? ¿Cómo empieza este camino que te lleva tanto a la política como a todas tus vivencias? Bueno, mi ingreso a la carrera política, porque en sí todos los seres humanos somos políticos de alguna u otra manera en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, siempre tenemos una forma de accionar, una forma de decidir, un conjunto de creencias, un conjunto de valores que guían, ¿no? Nuestra vida. Este conjunto de creencias y valores que son los que nos hacen tomar las decisiones son política, se llaman política. Entonces, a medida de que varios seres humanos compartimos los mismos valores, compartimos la misma manera de accionar, de pensar, de tener objetivos en común, entonces nos vamos reuniendo alrededor de esta palabra que actualmente está tan degradada, pero que no hay otro término mejor para llamarla que política. eh, Podemos aplicar la política en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. En cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, aplicamos un paradigma, aplicamos una manera de hacer las cosas y eso es política. Más allá de chica, tuve este llamado de servicio a la sociedad, de servicio a la comunidad. Y atendiendo ese llamado, desde muy pequeña, tanto en mi colegio como llegarme a esa vida de la sociedad en la que me desenvuelvo, de la sociedad en la que nací, a través de los medios de comunicación, a través de la radio muy popular. Yo nací en 1973, es decir, que cuando ingresé al colegio, alrededor del 79, 80,
televisión, uno o dos, pero el medio que sí estaba en todos los hogares era la radio y eran los periódicos, que ahora se están perdiendo. A través de esto, en mi casa teníamos la costumbre de hacer la lectura conjunta con mis papás, con mis hermanos, de dialogar sobre algunos temas, de hacer también la lectura de comprensión. Y a mí me encantaba escuchar los temas de entrevistas en la radio. Y recuerdo que una vez le pregunté a mi papá, ¿qué tengo que estudiar para estar ahí? Y él me dijo, periodismo. Y evidentemente sí estudié periodismo, pero en realidad yo me di cuenta que no quería ser la que entrevista, sino la entrevistada. Y eso ya me di cuenta en el ejercicio de la profesión. Cuando estaba más o menos pasando a secundaria, en Bolivia son 12 años de estudio en colegio, gané un concurso de historia a nivel de los colegios católicos, estudié en un colegio católico. Entrevistar al entonces presidente de la República de Bolivia, un hombre muy conocido que estaba ya en su cuarto periodo de gobierno, Víctor Paz Estenssoro, de el Partido de la Revolución Nacional. Si hacemos una comparación con este revolucionario, se asemeja mucho a lo que fue el PRI para México, hablando de los mejores años, porque en ambos casos ha habido una extensión de estos periodos de gobierno y una decadencia, ¿no? Pero si hablamos de las revoluciones a nivel de Latinoamérica, la primera fue en México, justamente, y la segunda fue en Bolivia. Ya a Bolivia vinieron personas de otros países como Cuba para sacar el modelo boliviano en cuanto a la revolución nacional y sobre todo a la reforma agraria, porque ese es otro punto de coincidencia. La revolución nacional en Bolivia se dio en 1952 y Bolivia se crea en 1825, pero tenemos que esperar todos esos años para que las mujeres y las personas de origen universal. Y solamente este hecho a mí de estudiante, de niña, porque tenía 12 años cuando sucedió esta entrevista, me conmovió tanto pensar que las mujeres no podíamos acceder a elegir ni a ser elegidas, que no, o sea, era algo que no entraba en mi cabeza. Decía, ¿por qué los hombres sí y las mujeres no? ¿Por qué además, y ni siquiera todos los hombres, si son los del campo los que nos proveen los alimentos, los que son realmente originarios de esta tierra, que ellos no puedan elegir ni ser elegidos? O sea, era como algo que no entendía. Y cuando llegué a entrevistar a este sido impulsor de la Revolución Nacional, para mí era así como entrevistar a un héroe, a un ídolo. Y cuando lo conocí, me dio la mano y lo miré a los ojos, no, ahí supe que quería incorporarme a las líneas de ese partido. Ese mismo día me invitaron y a mis 12 años tomé la decisión de comenzar esa carrera política. Pero paralelamente ya había iniciado también mi camino en el desarrollo espiritual. Y por muchos años los mantuve por separado. Tenía actividades políticas, tenía actividades espirituales y la vida normal que cualquier adolescente podía tener, ¿no? Con algunas diferencias porque yo prefería, por ejemplo, irme los fines de semana de campamento a mis encuentros de tercer tipo que quedarme para ir a una fiesta o para
las actividades de la adolescencia que ya vas saliendo de tu hogar principal para comenzar a rodearte, ¿no? De la vida social, que normalmente a esa edad son fiestas, son reuniones y ese tipo de cosas. Yo había conocido a mis 10 años también a Sixto Paz West de Misión Rama y había tenido una formación directamente con él. Fui la instructora más joven a nivel de Sudamérica y estas salidas y campamentos semanales llamaban mucho mi atención y mi prioridad en ese momento. Entonces comencé a dividir esas dos constantes hasta muchísimos años después. O sea, son dos actividades que las mantuve por prácticamente toda mi vida. Una desde mis 10 años, la otra desde los 12. Y así comencé a hacer política activa y partidaria. Ok, Mar. Y, y entonces estas actividades te llevan a ti a un cúmulo de cosas y situaciones que se desencadenan en tu vida, pero el equilibrio lo haces junto con la espiritualidad, ¿cierto? Sí, 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 pero como les contaba al principio, lo hacía por separado. Intentaba llevar algunas cosas de la espiritualidad a la política, pero muchas veces escuché la frase de, este es un partido político, no es un convento de monjas, por ejemplo. Y las personas que creían estarme enseñando a hacer política me llevaban o intentaban llevarme por la política tradicional. Y yo desde el inicio estaba convencida de que si estaba ahí era para cambiar las cosas, no para repetir las cosas que no tenían un respaldo sólido de vocación de servicio. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser candidata cuando tenía 23 años, candidata a una diputación. Sin embargo, las normas de mi país decían que para ser candidato o candidata tenías que tener 5. Entonces, cuando en la reunión en la que se estaban definiendo los nombres me propusieron, yo levanté la mano y dije que agradecía mucho mi nominación, pero que no podía aceptarla porque no cumplía con la edad necesaria. Entonces fue una sorpresa para muchos y no faltó la persona que me dijo, pero eso se arregla, porque cuando estamos en función de poder, se pueden modificar documentos, se pueden hacer un montón de cosas. Y por ejemplo, tal y tal y tal persona igual han candidateado y no tenían la edad. Entonces igual, o sea, era otra cosa que a mí me chocaba mucho y decía, no, porque si acepto una candidatura ya modificando los documentos y manipulando las cosas, ¿qué solvencia moral voy a tener después para hacer las cosas en rectitud, de acuerdo a la ley? Y entonces preferí esperar a tener la edad necesaria y recién acceder a las candidaturas, a las nominaciones, etcétera. Pero en el transcurso de toda la carrera se me presentaron muchos hechos como este, en que yo creo que la vida me fue como que probando, porque evidentemente siempre es una tentación, ¿no? Acceder a algunas ventajas que se tiene cuando uno tiene la posibilidad de ejercer poder. Pero ahí entra el tema del desarrollo espiritual y la espiritualidad, porque actúas por convicción, no actúas por sacar ventaja. Y creo que es uno de los principales puntos que tenemos que incorporar a la política actual, porque es
desde mi país, del que puedo hablar con mayor propiedad, hasta la política internacional y de muchos otros países, especialmente ahora que nuevamente hay conflictos y etcétera, que se han perdido los valores, se ha perdido la misma ideología y solamente prevalece el afán del poder en sí mismo para hacer corrupción, para obtener dinero fácil, para saltarnos un montón de procesos que no nos están llevando como humanidad a lo deseable. Pero por otro lado, hay personas que no acceden a esos cargos, no acceden a esos estamentos o plataformas de poder, pero que desde una madre en su casa hasta un vecino que decide presentarse a la Junta de Vecinos, no sé si en México hay la misma organización, Sí. pero aquí nos dividimos por zonas, por barrios y tenemos representación ciudadana. Además de dedicarle tiempo a su familia, le dedica tiempo a su comunidad, a su barrio para hacer mejoras, para gestionar con las alcaldías, etcétera. Entonces, al inicio, yo creo que todos nos guiamos por esa vocación de servicio, pero cuando ya lo estás haciendo, y sí, todos tenemos necesidades en algún momento, y alguien intenta sobornarte para que en lugar de conseguir un beneficio para tu zona, lo consigas, ejemplo, vamos a asfaltar una calle, pero ¿cómo eliges la calle? ¿Va a ser la calle que todo el barrio necesita o vas a ir a asfaltar tu propia calle? O sea, esas son las diferencias y donde nace y comienza la corrupción. Totalmente. Entonces, todos hablamos de los políticos como si fueran extraterrestres y no fueran parte de la sociedad. Y decimos la corrupción, los políticos son corruptos, la corrupción está en la política, etcétera. Pero en realidad todos formamos parte de eso. Y cuando alguno de nosotros tiene la opción de acceder a un poquito de poder, ahí es cuando mides realmente cómo vas a accionar, cuál va a ser tu decisión y si te vas a poner por encima de los otros o si realmente vas a actuar en el servicio de la mayoría y no de tu propio servicio. Pero para hacer esa distinción tiene que haber un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia te lo va a dar el desarrollo espiritual, la espiritualidad. Sí, es, Mar, ¿Puedo preguntar? es tan tú lo que has dicho, o sea, te has mantenido íntegra siempre y eso me encanta, em, porque eso es lo que has mantenido, has mantenido tu esencia. Salud. Ara, ¿puedo preguntar? Sí, Tinari, adelante, que ahora está, creo Prende que un se poquito atoró. de agua, Ara. Mar, quería preguntarte, cuando hablaste de la edad, no escuché porque se intercortó. ¿Qué edad tenías que tener? ¿Qué edad tenía cuando ingresé a hacer política? Cuando, sí, cuando hicieron el invito para entrar y no pudiste. ¿Cuántos Ah, años tenías que 23. tener? ¿Tenías Tenía que tener cuántos? 23 y tenía que tener 25. Ah, pero qué prueba tan difícil, ¿no? Porque imagínate, uno se puede desenfocar y decir, sí, 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 y no caer en cuenta. Imagínate que ya la parte de la espiritualidad te estaba haciendo pruebas, ya te estaba probando tu espíritu para llegar al punto donde en este momento te encuentras, ya estabas teniendo y tantos con cosas pequeñitas, nos equivocamos hasta por un comentario, perdemos pequeñas pruebas que recibimos de nuestro espíritu y después caemos en cuenta, sentimos como el desayo, el malestar y decimos, me equivoqué haciendo esto o diciendo esto. Y son pequeñas pruebas que sí vamos teniendo a nivel espiritual para nuestro propio discernimiento. Sí, pero fíjate que en ese momento yo actué
de correctamente. acuerdo a lo que... Pero recién ahora mirando en retrospectiva, sí me doy cuenta que eran esas pruebas y que gracias a Dios escuché mi corazón y las pasé, porque como dices, también podía haber la posibilidad de que me deje llevar, ¿no? Y no Sí, las pasé. eso es una cosa eh, propio del humano, ¿no? Propio del humano que nosotros de la emoción a veces pensamos que es un ayudo que nos están dando y aceptamos y es un error que cometemos porque después hasta de ahí la misma corrupción se pega para jalarte y llevarte a donde ellos quieren. Así es. Sí. Y eso sucede a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es muy delgada la línea, ¿no? Porque Ahí tampoco, llegan los acuerdos equivocados. sí. Y si queremos trascender la dualidad, ya desde el punto de vista espiritual, tampoco podríamos calificar de bueno o malo nada, pero sí tenemos la capacidad de elegir cuál es nuestra actuación y qué decidimos por voluntad propia, sin dejarnos llevar Claro. por quién sabe la corriente, lo que esté de moda, lo que otro hizo. No, la decisión Exacto. es individual. El bien mayor de todos. Cuando se piensa en el bien mayor de lo que estás explicando, ¿es para la cuadra mía, para mi barrio o es para todos los barrios? Cuando se extiende el deseo de trabajar para el bien mayor, no solo para mi propio bien, para el bien de todos, es ahí donde cambia la cuadrícula. Así es. Gracias. ¿Cómo estás, Sara? Ya estoy bien, gracias. Algo me gustó. Bueno, esto no es una entrevista, ¿eh? No, no tengo que ser yo quien haga las preguntas. Todo el mundo puede preguntar. Y también, Mar, tú lo que quieras compartirnos, como venga, ¿vale? Sí, claro, claro que sí, pero me encanta que me pregunten. Ah, ok, adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo más bien no es una pregunta, sino más bien es pues un punto de vista, ¿no? Yo más bien creo que lo que tú eres una persona que tiene mucha ética moral, porque la espiritualidad no la veo por ninguna parte ahí, en una cuestión política. Para mí como que espiritualidad sería el hecho de que estás invitando a la gente que te rodea o a las comunidades a las que vas a formar grupos o a concientizar acerca de lo importante que es la espiritualidad para la sociedad y que no debemos actuar eh, con ego, ¿no? Pero más bien yo creo que tú eres una persona que pues tiene valores muy altos, tienes una ética muy fuerte y pues esos momentos en los que tenías que tomar una decisión, lo hiciste en base a esos valores que tú tienes y a esa ética tan profunda que tienes que tristemente se ha perdido porque ya ni siquiera en el colegio nos la dan, ¿no? Y muchas veces en las familias, pues tampoco se está dando por la cotidianidad, por los medios, porque estamos tan influenciados ahora de tantas cosas banales que ya eso ya pues está desapareciendo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que retomar, a lo mejor tú que estás en ese tipo de privilegios, ¿no? Políticos, que empezar en tu país a volver a ver esas materias de ética, de moralidad, que nos ayudan al ser humano, a la convivencia y al respeto, ¿no? Por la sociedad, que es lo que hay tanta falta de eso hoy en día, ¿no? Porque pues por eso tenemos tantos problemas pues en guerras, por ejemplo, México, ¿no? Con narcos, con que pues ya está
todo influenciado ahí, ¿no? Entonces, más bien era ese mi comentario. Sí, muchísimas gracias. Evidentemente, ¿no? Tenemos que recuperar los valores, los principios, la ética, pero para darnos cuenta de eso, tiene que haber un nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia se lo alcanza cuando le dedicamos tiempo a nuestro desarrollo espiritual, porque si no lo hacemos, entonces nos parece normal, porque hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado la corrupción, hemos naturalizado muchas cosas, inclusive que quienes ocupen algún cargo no tengan la preparación necesaria. Y no sé en México, pero por lo menos en Bolivia hay la frase, ah, sí, roba, pero hace, como un consuelo, ¿no? Sí, todos Sí, roban, pero por lo menos este hace. Entonces es sí, en muy México triste, también decimos lo mismo, tristemente. ¿no? Y eso es triste, y es muy triste porque lo estamos naturalizando y nos estamos haciendo cómplices, Sí, porque en realidad no deberíamos aceptar desde ningún punto de vista que los dineros que son públicos terminen en cuentas privadas, porque de verdad, o sea, ya no es solamente la persona que ejerce corrupción, sino los que lo permitimos. Y ahí se corrompe la sociedad. Y ahí qué moral tenemos para educar a nuestros hijos en que eso no se debe hacer, o el deber ser, que ya viene a ser una parte ética. En cambio, desde la espiritualidad, desde exigirnos a nosotros mismos y enseñar con el ejemplo como lo hacía Jesús, es muy diferente, porque ya tú puedes mm, dejar de tener la necesidad de decir a tu hijo porque tú lo estás haciendo, tú le estás dando el ejemplo. Entonces, él lo ve, lo aprende y luego lo que no esté a ese mismo nivel de conciencia ya no lo va a aceptar, ya no va a ser normal. Y otro punto al que me lleva a esto es al que la mayor parte de la sociedad dice que la política es corrupta y que por eso no se mete. Es mejor no meterse en política. Pero ¿qué logramos cuando los que sí pueden y los que sí tienen valores y sí tienen ética y sí tienen un nivel de conciencia prefieren no meterse? Lo único que logramos es dejar esos espacios para la gente que no tiene las condiciones necesarias. Entonces, también esto se convierte en egoísmo, porque todo lo que tenemos es para darlo en beneficio del bien común. No es para decir, ah, ya, yo no me meto en política porque los políticos son corruptos y solamente me dedico a mí y a mi familia. Eso es también egoísmo y tampoco es deseable. Entonces, el compromiso lo tenemos que asumir todos, o desde la función pública, desde el ejemplo de nuestras casas, desde el lugar en el que nos encontremos, todos tenemos la posibilidad de dejar algo, de hacer un cambio de beneficio común en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en el nivel que uno quiera, pero todos deberíamos asumir esa responsabilidad. De pronto, Mar, es falta de conciencia, ¿no? Exacto, Porque justamente. tenemos muchos miedos y en efecto, eh, nosotros que estamos en este camino de la espiritualidad y entrelazados con hermanos extraterrenos y extraterrestres de la luz, una de las cosas que más ellos están tratando de enseñar es esto de la, que nosotros llamamos la política, pero que en realidad es como ética espiritual, ética moral, no sé cómo llamarlo, donde nosotros aprendamos a sentir desde el corazón, que es el punto más alto que tenemos. eh, Vamos a sentir todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, como parte integrante
integral de nosotros mismos, porque cuando sentimos las personas, el planeta, todos los animales, el agua, lo que ya vemos, lo que ya tocamos, lo sentimos nuestro, entonces ya la cosa cambia, ya las cosas no las vamos a ver con el miedo de que si yo entro me va a pasar algo, sino que ya las cosas cambian porque ya no vamos a mirar ni siquiera eso, todo lo vamos a hacer con más amor, con más naturalidad y el miedo no va a estar más, ya no lo vamos a mirar como una política, sino que lo vamos a ver como parte integral de nosotros, porque en todo, yo creo que en todo lo que estás hablando, analizo que la política se encuentra en todas las cosas. Yo creo que cuando se denomina la palabra política, se está hablando como de más que de una persona que se llama político, se está hablando más que todo como de unos parámetros, unas reglas para que las cosas se encaminen a un buen fin, vayan por un buen percurso. Entonces, todo tiene política, todo tiene normas. Inclusive nuestros hermanos estelares, ellos tienen sus propias políticas y lo más importante es que las personas que asistan dentro de todos sus ejercicios, de todos sus grupos de apoyo, eh, tienen ciertas características y la mayor de todas es que sean en amor incondicional. Entonces tiene mucho que ver con la política, la espiritualidad. Para mi parecer, ¿no? Ustedes qué opinan? Sí, Vane tiene la mano levantada. 100% de acuerdo con Dinori, porque la invitación ahora es a guiarnos por las leyes universales, ¿no? Y ponerlas en práctica. Ya no son solo teoría, ya hemos tenido como humanidad muchos años de aprendizaje, pero esa separación que les contaba hacía yo misma, ya no llena las expectativas ni las necesidades. Este es el momento de unir las cosas, y así como hablamos de unidad y abrimos nuestra conciencia a la unidad, también tenemos que unir esa teoría a la práctica en nuestra vida, a la práctica en nuestra sociedad y también a la práctica en cómo se lleva adelante la dirección de la humanidad. Queremos que esa dirección siga siendo piramidal y que sean unos pocos arriba y una base gigante. Queremos que esa nueva dirección ahora sea circular y sea productiva y sea por turnos y todos podamos aportar. Esa ya es una decisión nuestra, pero ha llegado el momento de participar. Ha llegado el momento de en unidad todos reconocer la capacidad que tenemos de aportar a nuestra sociedad, de comenzar a dar nuevas ideas, ya no solamente calificar y criticar, sino decir, esto no me gusta, es así, pero debería ser así, yo propongo que sea así. Y ahí también estamos haciendo servicio, y ahí también estamos dejando una huella, ¿no? Estamos cambiando algo. No vamos a ceder más. Así es. ¿Tienes una Vanessa. pregunta? Hola, buenas Erika, noches. dígame. Escuchándolas atentamente, humildemente pienso que el estar todas en un mundo espiritual no podemos dejarlo de lado de acuerdo a las actividades que llevemos cada una. Vos desde la política, cada una desde su trabajo, no podemos disociarnos. Tenemos que ser consecuentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es un gran granito de arena. Donde estemos, cada uno de nosotros, los que estamos en el camino espiritual, podemos llevarlo a cabo, en el lugar que estemos. Eh, Así es que admiro tu consecuencia en el pensar, en el sentir y en el hacer, y desde la política donde
todos los ciudadanos, lo primero que se nos viene cuando escuchamos la palabra política, si bien es muy interesante la política y es súper profunda, lo primero que se nos viene a la cabeza es corrupción. Entonces, desde la luz, estar trabajando adentro, siento una gran admiración, Mar, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vane, pero es justamente eso, ¿no? Porque la sociedad nos ha dividido institucionalmente y la idea o el concepto que teníamos de espiritualidad, de religión, qué sé yo, era la monjita de blanco en una habitación blanca rezando todo el día, y eso no es espiritualidad. Espiritualidad es lo que acabas de decir, ponerla en práctica en el lugar donde nos encontremos, pero en la vida diaria, como dicen los futbolistas, en la cancha, porque si no es teoría. Y es muy fácil estar sin tentaciones, sin provocaciones, sin tener que tomar esas decisiones de las que estamos hablando, pero cuando sales, te transformas. Si sales de ese cuarto blanco, te transformas. ¿Por qué? Porque no tienes el autoconocimiento necesario para, por lo menos, diferenciar tus emociones de tus sentimientos. En cambio, si tú comienzas a aplicar la espiritualidad, así como lo acabas de decir, donde te encuentres, marcas la diferencia. Y esa es la invitación que quiero lograr con esta charla, con el libro del que vamos a hablar y en realidad con mi accionar en la vida diaria, ¿no? Y hacer política no es solamente querer ser presidente o presidenta, es transformar lo que tú consideras que ya cumplió o que en el mundo de la dualidad se dice esto está mal, en algo que esté bien, o no me gusta esto, pero propongo esto otro. O sea, ser más proactivos, más propositivos. ¿Estás escribiendo un libro, no? ¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro? Sí, ya lo escribí. Y ¿Ya lo escribiste? justamente, sí, la presentación de mi libro es el 29 de octubre y quería darles también la primicia y pedirles que me puedan acompañar porque voy a hacer una presentación virtual. Entonces, cordialmente invitadas todas. El 29 de octubre sale en preventa y justo la editorial en la que he trabajado está en México, así que también, no sé ya todavía la fecha, pero físicamente en México haciendo la presentación. También es Muchísimas sobre política, felicidades. Muchas gracias. sobre todo este camino que estamos hablando. Sí, el título del libro es Luz en la política. No, qué bien. Ay, qué hermoso gato. Ay, no me deja tranquila en los programas. Sale aquí con su cola todo el tiempo. No entran todo el día hasta que comienza el canal en la madrugada los lunes. Allá el martes. ¿Qué más nos quieres contar más? Cuéntanos un poquito más sobre tu libro. ¿Cómo te vino esta inspiración? Bueno, ahora les voy a contar la parte del costo también de hacer política, ¿no? Porque, bueno, ahora me preguntaba hace un rato cuáles han sido las consecuencias. Y el año 2003, en Bolivia, mi partido estaba en función de gobierno, pero vino toda una movilización social que terminó en la renuncia del presidente electo
que en ese momento se llamaba Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuvo que renunciar forzado porque había muchos enfrentamientos internos. Vivían o se vivieron días de mucha convulsión interna, ya habían muchos muertos, etcétera. Entonces terminó renunciando, hubo una sucesión constitucional, quedó a cargo el vicepresidente, que cuando llamó a elecciones, ya los partidos tradicionales quedamos fuera de todo contexto y entró un personaje que luego se fue a asilar a México que se llama Evo Morales. Cuando Evo Morales accedió a la presidencia de Bolivia, hubieron muchos cambios, muchos positivos, yo los reconozco como la inclusión social, pero también muchísimos negativos, porque en el fondo sucedió que la delincuencia, que hasta ese momento sí tenía un rol en la política, sobre todo financiando algunas campañas, etcétera, ya con Evo Morales a la cabeza, se mezcló por completo. Entonces, cosas que no sucedían en mi país comenzaron a suceder, como el ingreso de cárteles de narcotráfico, el ingreso de mucha delincuencia, comenzaron a haber ejecuciones en plena vía pública, ajustes de cuentas, y comenzamos a ser vistos como narcotraficantes todos, pero lo peor que sucedió y que me tocó personalmente fue la trata de personas. Eh, un delito que va muy de la mano con el narcotráfico, la desaparición de muchas personas en mi país. Actualmente se calcula que desaparecen 5 personas cada día y nosotros somos muy pocos habitantes. En todo Bolivia hay 11 millones. Entonces, imagínense, la tasa es altísima, el porcentaje de desaparición es altísimo. Y el 4 de junio del año 2012 secuestran a mi hija mayor. Yo en ese momento estaba ejerciendo como secretaria ejecutiva nacional de mi partido, porque como les conté, el año 2003 hubo este cambio de gobierno forzado y los principales dirigentes tuvieron que salir del país y nos hicimos cargo todos los que éramos juventudes y mujeres para sostenerlo. Entonces, del 2003 al 2012 estábamos como que muy disminuidos porque habíamos tenido un año de gestión de gobierno, nuestros líderes habían tenido que salir del país y tardamos en reorganizarnos, en volver a estructurarnos, etcétera. Y cuando estaba sacando adelante al partido, y bueno, mi vida era como una montaña rusa, porque también ese año yo estaba cumpliendo una aspiración personal, me estaba realizando académicamente, estaba realizando un doctorado en el exterior y mis planes eran volver a fin de año, irme con mis hijos. Mi hija estaba en la promoción de su colegio, ya al año siguiente tenía que salir a estudiar. Entonces las cosas coincidían, ¿no? Con los planes que tenía, pero se vieron truncados por el secuestro de ella. Y ya son los últimos 11 años en los que mi vida dio un giro porque tuve que dedicarme a buscarla, tuve que dejar absolutamente todo, incluida mi carrera política, el doctorado y todo, porque llegó el momento en que me sentaba en la computadora y no podía escribir una línea. Como 3 años me dediqué exclusivamente a buscarla.
repartí mis casos como abogada, renuncié a mi cargo político, etcétera. Y ahí fue que en la práctica comencé ya a unir todo. Por eso les decía al inicio que antes hacía todo en paralelo. Pero ya desde eso que sucedió, mi vida cambió por completo. Entonces, primero, yo era muy trabajólica. Me dedicaba a trabajar para también sostener a mis hijos y a mi carrera política. Tenía muchos momentos en familia, pero como que mi prioridad estaba más direccionada hacia afuera. Cuando sucede lo de mi hija, comienzo a invertir eso y a pasar el tiempo no solamente en la búsqueda, sino también a compartir con mi hijo, porque obviamente el hecho afectó a toda mi familia, ¿no? Comienzo a ya no dedicarme al tema espiritual solamente para mí, sino a poner en práctica todo eso con las otras familias de personas desaparecidas, porque en la búsqueda comienzo como abogada a hacer la denuncia formal, a ir a la policía, a la fiscalía, a las instituciones que según yo podían ayudarme. Y ahí me doy cuenta que no era la única, que habían montones de mamás, de papás, de hermanos, de abuelos buscando a sus seres queridos y que nadie los escuchaba, que nadie les hacía caso. Entonces, ahí primero comienzo a poner en práctica este tema que les decía de servir a las personas que estaban en la misma situación, a organizarlos, a organizar primero la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. Ahora Después, apagan los micrófonos, Samuel. Por favor, apaguen los micrófonos. después de eso, a ver institucionalmente todas las deficiencias que habían con el cumplimiento de la ley. Yo soy abogada y soy periodista. Entonces, como abogada, yo soy internacionalista. Nunca había estado visitando juzgados, ni Ministerio Público, ni la parte del derecho penal, que en teoría es muy apasionante, pero en la práctica es lo más corrupto que puede haber. Y como yo no quería caer en esa corrupción, ¿qué hacía? Iba con la prensa. Porque por lo menos yo creo que a la fecha no sirve de nada ser buen abogado, porque cualquiera que está en un proceso sabe que si no paga, no tiene resultados. Y esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Apaga la luz de allá. Pero como no quería caer en eso, entonces yo me iba con la prensa y comenzaba a denunciar a las autoridades que no cumplían con su deber, con su función. Y ahí es que nos fuimos organizando todas las familias y nos fuimos repartiendo los casos y comenzamos a intercambiar datos que cada uno tenía y nos dimos cuenta que habían muchas coincidencias, pero asumimos la búsqueda nosotros mismos como familiares. A Lucy Ortiz le pido que por favor cierre su micrófono. Ay, perdón. Entonces, cuando veo que no todas las familias tenían el mismo apoyo o la misma posibilidad de estar en los medios de comunicación que tenía yo, entonces comienzo también a formular algunas reformas, a interiorizarme sobre las leyes que habían en ese momento para las situaciones de desapariciones, a hacer mis propuestas,
sobre todo organizar, porque para todos los otros delitos había como que las bases de datos, ¿no? Ah, te han robado tu celular en tal barrio. Por esos barrios actúan tales delincuentes. Entonces, los investigadores ya sabían por dónde investigar, pero para lo que era desaparición o trata de personas, no había nada. Es más, aquí decían que no existía el delito, que si eran mujeres era porque se habían ido con el enamorado por voluntad propia. Y si eran varones, deben estar bebiendo, por ahí ya van a aparecer. Pero pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años y se iban acumulando las listas de personas que nunca más llegaban a aparecer. Y eso no estaba visible. Entonces, con el caso de mi hija, lo que sucede, perdón, Entonces, que tú estás diciendo que ellos no prestaban atención y eran expertos. Ey, no escuché, Dinori. No, Eso no. que ellos hacían de no prestar atención a las denuncias es una cosa hecha posta, o sea, en corrupción, en concordato con la delincuencia, porque no es normal la respuesta. Totalmente, totalmente. Ujú. No era algo visible y al no ser visible se daba ese fenómeno de que las autoridades en ejercicio no necesitaban hacer nada, o sea, con no hacer era suficiente. Y se Pero ahí permitía, abajo había cosas abajo corruptas. Detrás, debajo, y se debajo. permitía la impunidad de estas redes de trata. Entonces, con el caso de mi hija, esto comienza a visibilizarse, comienza a ser titular por mucho tiempo, y yo comienzo a organizar marchas, vigilias, conferencias de prensa, denuncias, eh, todo, ¿no? Y muchas familias y muchas personas se me comienzan a sumar a ese movimiento. Entonces, es ahí que pasados unos cuantos años, primero conozco a una persona especialista que me dice que no podía seguir en ese ritmo, porque evidentemente se me estaban acabando los recursos, tanto económicos como físicos, como emocionales, como todo, porque estaba muy direccionada a solamente la búsqueda y la lucha contra la trata. Y ahí, entre comillas, toman la palabra lucha. Y esta persona, este especialista de Naciones Unidas, me dice, tienes que retomar tus actividades, tienes que retomar tu profesión, tu trabajo, y tienes que incorporar esto de la búsqueda de tu hija como una actividad más, pero no puede ser la principal. No puede seguir siendo la principal porque te vas a morir en el camino, no vas a lograr resultados. Y yo primero lo escucho como que, claro, me dice eso porque no es su hija, ¿no? Pero después reflexiono, lo internalizo y digo, sí, tiene razón. Al inicio yo pensé que iba a ser rápido, que, que le iba a encontrar, o sea, no quería ni llegar a mi casa sin ella, pero va pasando el tiempo y me doy cuenta que no sabía cuánto tiempo iba a tardar en encontrarla. Entonces, hago caso a ese sabio consejo y es ahí que vuelvo a abrir mi bufete, pero con un área de responsabilidad social que le pongo el nombre de mi hija. Mi hija se llama Sarlet y Sarlet significa la que ilumina. Entonces, le pongo ese nombre al área de responsabilidad social, Sarlet la que ilumina, y comienzo a hacer atención gratuita de los casos de trata y a desarrollar proyectos. Tengo una red, por ejemplo, que es la red de alerta temprana, SAR, que es de búsqueda de personas desaparecidas. A la fecha tiene más de 18,000 voluntarios. Eh, Ahora tengo un círculo de mujeres especializado en dar contención y atención a sobrevivientes de trata y de violencia.
que también comienzo a especializarme yo en las diferentes terapias para atender a las personas que comienzo a encontrar y a recuperar. Porque al inicio yo buscaba a mi hija, pero si encontraba a otra chica, ni modo que diga, no, no es mi hija y la deje. Entonces comienzo a rescatarlas también. Y eso me daba más energía y más fuerza y más esperanza, porque decía, la siguiente va a ser mi hija o puede que la siguiente. Y comienzo a recuperar a varias personas. Y ahí me Pero doy esto es cuenta. grandioso, Mar, ¿no? Es grandioso que has recuperado, has logrado rescatar varias personas. Eso es como nutrirte, ¿no? Sí, 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 sí. Y me daba Un cada vez poder más fuerza. espiritual, es propio como un regalo de Dios, que al menos esto es una satisfacción. Totalmente, porque llegó un momento en que yo también entré en depresión, eh, salí, pero cuando comencé a encontrar y recuperar personas, fue realmente un gran alimento para el alma, ¿no? Realmente, Poder funciona al menos esa parte. realizar ese servicio mucho más específico, pero también seguía cumpliendo con la norma y derivaba a las personas, a las instituciones que tenían los hogares transitorios o al médico, al psicólogo. Llegaba un momento en que me decían, ya no se puede hacer nada, hemos llegado hasta aquí, que son traumas muy fuertes, que han pasado cosas muy duras, etcétera. Y yo decía, no, o sea, tiene que haber una forma de reincorporarlas y reinsertarlas socialmente y que reconstruyan su proyecto y su plan de vida. Sobre todo pensando también en el momento de recuperar a mi hija. Entonces ahí comienzo a hacer ya formaciones más específicas en terapias alternativas y comienzo a ponerlas en práctica con ellas, ya a ver los resultados a medir. Y ahí es que especializo mi círculo de mujeres en atención a sobrevivientes. Y la verdad, con grandes resultados. Mar, estas terapias alternativas de que hablas, ¿dónde encontraste el acceso a estudiar esto para poder ayudar a las personas a nivel psicológico y espiritual, moral, en todos los aspectos? Porque es todo un insieme, todo un conjunto de cosas para ayudar a una persona. He unido muchas técnicas y muchas terapias. Por ejemplo, una que hice que me sirvió a mí misma para reconectar con mi cuerpo físico se llama LK Movimiento Inteligente. Es de Lea Kaufman. Es una grandiosa mujer uruguaya que vive en Barcelona. Sirve para muchas cosas, pero a mí me sirvió para reconectar con mi cuerpo físico, porque también yo creo que a todos los que vivimos el tema del desarrollo espiritual nos pasa que vivimos muy en los cuerpos superiores y abandonamos nuestro cuerpo físico. Y yo misma en determinado momento lo sentía como una traba para encontrar a mi hija, porque yo de adolescente y hasta mis 24, 25 más o menos, me desdoblaba el momento que quería, que necesitaba. Pero cuando quería desdoblarme para la búsqueda de mi hija, no podía. Y claro, en ese momento estaba ansiosa, estaba con toda la carga, con todo, entonces decía, mi cuerpo físico es una traba ahorita porque yo en astral puedo salir y puedo buscarla y puedo verla y etcétera, etcétera. Pero con la formación de movimiento inteligente volví a hacer las paces y volví a reconocerme como que mi vehículo de contacto es mi cuerpo físico y que tenía que estar bien y que tenía que estar saludable y etcétera. Entonces, esa fue una de las formaciones. Otra que siempre la puse en práctica para mí, pero no para los demás, fueron los conocimientos ancestrales andinos. Y aquí comienzo también a
todo lo que yo hacía, recomendarles primero y luego comenzar a guiarlas y a enseñarles cómo es el uso del agua fría, de las duchas frías, la alimentación consciente, el hecho de dejar la comida chatarra, la carne, o sea, todo para elevar vibra, ¿no? Todo para conscientemente alimentarte y estar lista y estar bien para el momento que se necesite. Las horas de sueño, el qué lees, qué miras. Cuando era periodista y cuando dejé de trabajar como periodista, por ejemplo, veía informativos nacionales, internacionales, etcétera. Eh, ya van a ser como 8 años que no enciendo el televisor. Y es otra nueva práctica que incorporé porque es un medio para bajar la vibración, sobre todo. Entonces, qué mejor que escoger este tipo de reuniones, de charlas, ahora que hay las redes sociales, de que podamos elegir qué nos nutre en todo sentido. Entonces, bueno, con todo este tipo de nuevas técnicas es que comienzo a ayudar a las sobrevivientes y a los sobrevivientes, que es mucho más duro todavía, porque las mujeres tenemos más fortaleza emocional que los varones. Y comienzo a especializarme en esto. Y luego de eso reúno y me abro también, ya en rama, era antena, entonces sí canalizaba mensajes y todo. Pero otra de las formaciones que hice fue la apertura y lectura de los registros akáshicos y ya me abro a la canalización por completo. Entonces, a través de esta técnica también comienzo a recibir información para poder ayudar a mucha más gente y a mí misma, pero ahí viene la famosa frase de en casa de herrero cuchillo de palo, porque no es que tú no hagas las cosas por negligencia, sino que todo lo que haces, especialmente a nivel espiritual, lo tienes que usar para servir a los demás, pero cuando lo quieres usar para ti, no sirve, no se puede. Es por eso que los médicos no se atienden a sí mismos, los mismos abogados no nos atendemos a nosotros mismos, tienes que buscar la ayuda de otro, ¿no? Pero bueno, con todo eso logro reunir las pistas, logro llegar al hilo que me iba a llevar a encontrar a mi hija y después de 7 años la encuentro. Y la encuentro retenida contra su voluntad en una red de trata. Todo esto hasta ahí parecía milagroso, parecía, o sea, nadie se imaginaba que realmente la iba a encontrar, porque han habido muchas veces que me cerraron el caso, que todo el mundo decía que mi hija ya debe estar muerta, pero yo sentía que estaba viva y seguía con la búsqueda. Sin embargo, el encuentro, pero no puedo llegar a la negociación para que la liberen. Y de ahí ya viene la pandemia, el cierre de fronteras y todo eso. Y el año 2021 es que justo en este tema de la canalización y de ver qué más tenía que hacer para liberar a mi hija, porque la tiene el Ejército de Liberación Nacional, que es una fuerza irregular entre Colombia y Venezuela. Entonces ellos son eh, los que la están reteniendo todavía. Yo decía, ¿qué más tengo que hacer? Porque llegué a tener contacto con ellos, llegué a poder negociar, pero no se dio. Y luego ya vuelve Evo Morales, bueno, no, ya no él, vuelve su partido a gobernar en Bolivia y nuevamente se cierran
se cierra la posibilidad de liberarla. Y en esto de la canalización, muy, 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 muy clarito, recibo que tenía que hacer el trabajo de liberación en la laguna Guatavita. Y yo ni siquiera conocía el nombre. Entonces lo anoto, averiguo, existía la laguna y sorpresa, estaba en Colombia, donde también tenía que ir apenas se abran las fronteras a liberar a mi hija. Y cuando pasan 2 días de esa canalización, aparece Aloncito y el Movimiento de Unidad Mundial convocando al primer encuentro, hacer la meditación mundial en la laguna Guatavita. Entonces, hace unas, y así es como me uno al Movimiento de Unidad Mundial. Y el primer encuentro al que asisto, y ya los conozco a todos físicamente, fue en Colombia. Entonces, además de hacer, hago el mío personal y comienzo a trabajar ahí con, cumpliendo, ¿no? Con la canalización. Y a partir de eso, también entiendo y formal y todo, no era suficiente. Tenía que comenzar a hacer la liberación de la energía femenina desde la espiritualidad. Y a eso me enfoco 100%. Siempre había trabajado con el empoderamiento de la mujer, desde la política, como abogada, etcétera. Pero ahí en la laguna entiendo ya claramente que el trabajo que se me estaba requiriendo era espiritual. Entonces, ahí fue el maravilloso encuentro con toda la familia Moon. Y a partir de eso, ya, ya viene después México, este año el Paititi. Ya hemos hablado largo sobre la experiencia en Paititi, donde yo específicamente trabajo la sexualidad sagrada, devolverle la sacralidad a la sexualidad. Y bueno, sale también el tema de mi libro, en el que hablo, además de política, de este tema que pasó con mi hija, porque el móvil fue político. La secuestraron por el cargo que estaba ejerciendo yo en ese momento y porque mi hija siempre compartió muchas actividades conmigo y como yo estaba fuera del país haciendo mi doctorado, ella me ayuda a organizar una de las actividades políticas y ella encabeza y le sale súper bien después de esa caída del 2003 fue la actividad más concurrida, la del 2012 y bueno, viene el secuestro. Analizando qué sucedió a los otros dirigentes de mi partido, les quitaron bienes, les abrieron procesos, pero a mí no tuvieron por dónde abrirme un proceso legal porque no ocupé grandes cargos y los pocos cargos públicos que ocupé no manejaba dinero. Y los procesos y los juicios normalmente son por manejo de dinero, ¿no? Pero bueno, se fueron por lo más duro que fue mi hija. Entonces, ya ahí Aloncito comienza a hacerme un acompañamiento y me dice que va a llegar el momento en que yo agradezca la experiencia. Entonces, racionalmente digo, sí, tienes razón, pero no lo siento. O sea, me abro a que llegue el momento, pero el momento que él me lo dijo, decía, ¿cómo voy a agradecer esto? Me parecía muy lejano. Continúo haciendo el trabajo espiritual, continúo haciendo lo que se me
fue pidiendo en las canalizaciones y sucede un primer milagro para mí, ya no tan público como cuando la encontré a mi hija, que fue noticia, pero ustedes sí me van a entender con más propiedad. Cuando yo me encontraba con mi hija en meditación, ella me abrazaba fuerte, pero no me hablaba. O sea, no intercambiaba comunicación, solamente me abrazaba muy fuerte y era muy difícil después separar. Cuando yo comienzo a hacer este trabajo espiritual, ella me comienza a hablar y es como que reacciona. Y ahí comenzamos juntas a tener experiencias en otros planos, en otras líneas de tiempo. Y parte de estas experiencias las escribo y las cuento en el libro. Y entonces voy trabajando en lugares muy sagrados para la energía femenina y vamos haciendo este tipo ya de misiones de servicio como la que hicimos en Laguna Guatavita. Y ya en el encuentro de México, varios de ustedes han estado ahí, cuando Mauricio Fernández estaba dirigiendo un trabajo de servicio igual entre las pirámides, ya habíamos pasado la pirámide del Sol, estábamos en la pirámide de la Luna en Teotihuacán. De la nada, yo estaba muy emocionada, era todo maravilloso, pero de la nada me viene ese momento de rendirme y de agradecer por la experiencia. Y me caían las lágrimas y era tan emocionante y tan del alma, tan del corazón, que dije, "Uf, llegó el momento", y lo agradecí. Y realmente lo agradecí así, con mis 5 sentidos físicos y con todo mi ser, porque entendí que era un acuerdo previo de mi hija, yo soy su acompañante en esto, pero que estábamos haciendo un servicio por la humanidad, que no era un tema solamente personal, que estábamos liberando tantas memorias de dolor de las mujeres de más de 2000 años, ¿no? Que está el patriarcado a la cabeza y de toda esa distorsión que se hizo no solo de la energía femenina, sino también de la masculina. Y ahí es que realmente me nace agradecer y es como que lo asumo ya desde la alegría y ya no desde el dolor. Y comienzo a honrar también a mi hija y el haberme elegido como mamá para continuar con este trabajo hasta cuando la voluntad lo diga, la voluntad divina lo diga. Porque también me doy cuenta que era parte del ego humano que decía ya, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué más hago para que la suelten, para que la liberen? Y en una de las experiencias, mi hija me dice textualmente que muchas veces ella tuvo la posibilidad de liberarse, pero que no lo va a hacer hasta que se vaya con todas. Y ahí viene el libre albedrío. Y ahí entiendo también que los tiempos de Dios son perfectos y que todo tiene una razón de ser. Y es realmente fuerte y es el testimonio que quiero compartir con ustedes y también a través del libro, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Cuando estamos teniendo una oportunidad más bien de crecimiento y de expandir nuestra luz. Y lo que denominamos problemas en realidad son oportunidades, pero las tenemos que ver en su real dimensión. Querida Dinori, estás levantando la manito. Sí, Mar, esto que estás diciendo de todo el trabajo
espiritual etérico que estás realizando junto con tu hija es una cosa maravillosa porque antes de que las cosas se anclen en el físico, se anclan en la parte etérica. O sea que es un hecho el encuentro de ustedes de nuevo. Es un hecho. Diría que no faltaría mucho porque eh, se haya anclado la energía, se haya anclado la energía. Y eso que ella está haciendo de querer salir de allá con las que más pueda, es un regalo y es una cosa muy importante, pero que también ella entienda que cada una de ellas tiene su tiempo. Esperemos que ella también Así es. entienda eso, porque ella también tiene que entender que cada una de las jóvenes que ahí van a llegar tienen su tiempo. Porque yo creo que con respecto a lo que a mí me está sucediendo, es un aprendizaje. Hay algo, hay algo que aprender. Nivel personal, tanto para él como para cada uno de los que pasan, como para mí misma. Porque uno diría, ¿por qué una persona que se comporta bien como yo, o una persona que no le hace nada de malo a nadie, una persona que es espiritual, que tiene fe, que hace esto, que hace lo otro, y le pasan estas cosas? Entonces ahí es donde tanta gente dice, es que Dios no me ama, o Dios no existe, o voy a tirar todo, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, me levanto, lo que estoy viviendo, me levanto, me siento, y es como si alguien te dijera, vas a hacer el canal, no te ves como muy para abajo y de hacer el canal, como algo me dijera como, ¿por qué vas a hacer el canal? ¿A razón de que mira cómo te está yendo, no? Y entonces yo respondo, no, es que la información que me comparten y lo que yo pueda compartir en mi mente es lo que me da la vida, enseguida es lo que me da fuerza, se ha convertido en una cosa importante para mí. Es un regalo, es un regalo. Entonces yo creo que también para ti, para muchas personas, es un regalo. Imagínate si tú no hubieras pasado por este momento con tu hija, no se hubieran abierto tantas posibilidades para las personas que han regresado a sus casas. Tenía que suceder así, para que alguien como tú, con sentimientos honestos, pudiera llegar a ayudar, porque si no, estas personas no hubieran podido llegar. ¿Cuánto les hubieran quitado? ¿Qué hubieran tenido que hacer para poder llegar a cada persona? ¿Mm? Cuando tú lo hiciste con amor, con desinterés, eh, como si fueran de casa tuya. Entonces, tiene que ser así. Lo que ustedes están haciendo, ustedes es propio un regalo. Se lo están haciendo a ustedes mismos, pero lo están haciendo a la humanidad. No es una, todo lo que nosotros hacemos, quizás ni yo, eh, es energía que la tierra recibe en amor. Y yo creo que ahí hay mucho amor. Gracias por compartirnos todo esto que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias, porque de verdad es un regalo. No, gracias, gracias a ustedes por escucharme, por darme esas fuerzas, ese ánimo. Y en realidad, yo creo que todos en esta época tenemos este tipo de pruebas. Y la magnitud de las Fue pruebas, el sonido, Mati, no te escucho. ahora, No, ¿sí? ¿Me escuchas, Dinori? ¿Me confirman si hay audio, por favor? Sí, yo sí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía, no. cada ser humano en esta época tiene la posibilidad de cerrar muchos círculos de esta y de anteriores vidas, ¿no? Entonces, mm, no podemos medir la magnitud de decir, ah, no, esto sí que es fuerte y esto no, porque la experiencia de cada uno es la necesaria para el despertar o la trascendencia de cada uno. Pero en esta época
sí tenemos en común que todos estamos con esa posibilidad de cerrar estos círculos, que por muchas vidas han sido repetitivos inclusive. Hemos ido intercambiando roles, pero en esta vida tenemos la oportunidad de cerrar y de trascender. Entonces, si hay que sanar la energía femenina, por ejemplo, porque aquí la mayoría de las presentes somos mujeres, hemos nacido siendo mujeres, porque quién sabe antes, también hemos, lo que les decía, naturalizado el patriarcado o las malas prácticas, o no necesariamente hemos hecho algo, pero sí lo hemos aceptado. En esta vida tenemos la oportunidad de rectificar eso y de comenzar a cerrar todo lo pendiente que se nos ha ido acumulando como humanidad. Entonces, eso estamos haciendo ahora todos, en mayor o menor medida. Pero este tipo de acciones, y es lo que nos ha pasado en Paititi, es como que cada uno representaba a una parte de la humanidad, con los diferentes desafíos que llevaba. Y si lo hacemos así en conciencia, entonces lo que en apariencia en la 3D está sucediendo va a terminar por solucionarse, pero no cerrando estos ciclos. Y eso es lo que tenemos que buscar desde la espiritualidad. Y por eso me animo a decirles, llevemos luz a la política, pero lo podemos trasladar también a la economía, a la salud, a la educación, a la justicia, a todos los ámbitos. Porque la decadencia que hemos tenido como humanidad ya ha tocado fondo, ya ha tocado piso, y este es el momento en que comencemos a elevar la vibración y en que comencemos a engendrar a la nueva humanidad. ¿Y esa nueva humanidad de dónde nace? Nace de nuestros continentes, o sea, de nuestro continente, de América. Porque en nuestro continente se ha resguardado todo el conocimiento y las tenemos que volver a poner en práctica. La sabiduría real, porque también ahorita hay mucha confusión con algunas prácticas que se comenzaron a ejercitar en la decadencia de nuestros pueblos ancestrales. Es la sabiduría de la vida, la sabiduría de la madre, que es la que está volviendo a predominar. ¿Por qué? Porque nuestro planeta también ya ha cambiado de polaridad. Ahorita está activo el polo femenino del planeta y el polo femenino es el que está en los Andes. Sube desde Tierra de Fuego hasta Norteamérica. Y el cóndor es México. Ustedes están al centro. Por eso se dice a través del Quetzal, ¿no? Y esa profecía se tiene que cumplir. Y tenemos que lograr encender esa energía femenina que hemos comenzado ahora en el Paititi, yendo al corazón del corazón, encendiendo ese corazón del dragón, que como les hemos dicho es el nuevo Kundalini planetario. Pero nuestra de unidad y tenemos que actuar en conjunto para no solamente unirnos nosotras como mujeres, unir a nuestras familias, unir a nuestras sociedades y comenzar a ejercer en la política sin delegar ese poder. Pónganse a pensar que las pocas mujeres que han llegado a cargos públicos no lo ejercen, lo delegan. Lo delegan al asesor, lo delegan al marido, lo delegan
el momento en que tenemos que comenzar a ejercer poder nosotras con la mirada de la madre, de la hermana, de la hija. ¿Por qué? Porque la madre es la mirada del padre es individual, individualista. Pero cuando interviene la madre y actúan en conjunto, la mirada va a ser integral por toda la familia. Y por ejemplo, aquí en la zona andina, ya nuestros antepasados ejercían una institución que se denomina el chachahuarmi. ¿Qué significa el chachahuarmi? El liderazgo en pareja. Alrededor de las comunidades tienen sus autoridades originarias, pero se la ejerce en pareja. Es la parte que está a cargo de hacer el servicio, de cumplir con una serie de labores y acciones, desde dirigir la preparación de la tierra para la siembra, desde dirigir la cosecha, desde el cuidado de los animales, muchas cosas, pero se lo hace en pareja. Entonces, es otro de los cambios que debería haber, porque a lo mejor suena medio feminista, pero ¿qué hace un varón cuando está en problemas? No, no necesariamente sociales, en una familia. Cuando no consigue trabajo, cuando no accede a cubrir las necesidades de sus hijos, de la esposa, etc. Aquí, el 70% de los hogares tienen jefa de familia. ¿Por qué? Porque el varón abandona el hogar o se dedica a la bebida. El alcoholismo el alcoholismo y el uso de drogas son problemas que están afectando a la sociedad en su conjunto. Y producto de este consumo viene todo lo demás. Viene la prostitución, eh, vienen los robos, los delitos, el que se involucren ya en narcotráfico, y así es una cadena, un círculo vicioso que va creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando la mujer tiene el mismo problema, aunque sea se pone a hacer empanadas y sale a venderlas, pero responde a las necesidades de su familia. Entonces, ese es el cambio que buscamos, pero ya para la sociedad. Por eso es participación de la mujer, espacios para la participación de las mujeres. Hacerse responsables por los destinos de sus familias, de sus barrios, de sus ciudades, de sus países y de la humanidad en pleno. No desplazar a los hombres, pero sí lograr equidad en este ejercicio de poder. Mientras todo el sistema político cambie, porque también esto va a ser gradual. De este año al 2026, yo creo que vamos a seguir con el sistema de partidos, lo que todos conocemos, ¿no? Como sistema democrático. Pero luego de esto ya vienen los grandes cambios. Sin embargo, si no sentamos las bases ahora, vamos a seguir prolongando el cambio definitivo. Si lo comenzamos a hacer hoy con nuestra participación, esto va a ser mucho más rápido, lo vamos a acelerar. Y esa es la propuesta que realizó en el libro. Hermosa propuesta, amiga. Perdón, pero estaba escuchando en el teléfono. Y es sobre todo en estos tiempos más rápida en los que estamos de llevar todos desde nuestro lugar esa luz a todos los círculos, pero sobre todo a la política, que es quien maneja
por así decirlo, en algún sector. Marque 5 minutitos a realizar la meditación. Mucho gusto, entremos a hacer la meditación porque esa es también parte del servicio con... Y para finalizar, invitarlas el 29 de octubre. Les mandaré los enlaces correspondientes para la presentación cuando el libro esté ya en preventa. Y les agradezco mucho por compartido conmigo sus puntos de vista, por las preguntas y muchas gracias. Me parece muy importante mencionar que esa fecha de... ¿Cuándo es la preventa, Mar? El 29 de octubre comienza. ¿20 qué? Perdón. 29 de octubre. 29. Entonces, em, mm, por tener la importancia espiritual, es importante que lo adquiramos en esa semana previa a su lanzamiento, ¿cierto, Mar? Sí, bueno, sería realmente maravilloso que el mismo 29 lo puedan adquirir. He elegido esta fecha porque el 29 de octubre es algo especial. Entonces, este año me está tocando hacer o iniciar la preventa del libro y me siento muy feliz porque una actora principal es ella. Es Claro, ella en los personajes, ¿no? la hermosa Así que, Trinity. Ujú. así que va a ser muy hermoso que puedan ayudarme adquiriendo el libro, además que va a tener un precio muy accesible y muy especial en preventa. Esto te Eh, quería preguntar, los precios aproximadamente, porque la verdad es que es importante que como hijos del sol compartamos esta información. Todavía no sé el precio exacto, pero no creo que pase de los $3, que es normalmente lo que se maneja en Amazon. Eh, Va a estar en 3 formatos: formato Kindle, forma PDF para los que no tienen Kindle y el físico. Entonces, en cualquiera de los 3 formatos lo pueden adquirir a través de Amazon y el 29 comienza esta preventa. México tiene Amazon.mx, que es especial y particular, así que ese sería el que corresponde para ustedes. Y los que no están en México o no vivimos en México, es Amazon.com, igual desde donde lo pueden solicitar o adquirir. Perfecto. Gracias. Me tocaría Kindle. Sí. En Amazon, en cuanto Mar me pase los enlaces, yo los comparto con todos ustedes. Gracias, mi Mar querida, por Muchísimas esta gracias. charla em, tan hermosa, tan de empatía, tan de luz, tan esperanzadora que que nos has dado. Gracias, mi Mar. Ay, creo que se salió, le estaba fallando. Pero bueno, vamos a la meditación, Di. Sí. Esperemos un segundo a ver si ella se va a entrar de nuevo. Ujú. Mm, Muy interesante todo lo que nos compartió Mar. Sí, Un trabajo muy fuerte, muchísimo trabajo claro, y muchísimo empeño, muchísima dedicación, y muchísimo amor, así muchísimo es. amor. Muchísimo amor, porque cuando yo escucho a veces a personas que pierden a sus hijos físicamente, ¿no? Que trascienden y se quieren volver locas y es lo que uno dice, que acostumbra a decir, esta es una situación para volverse loco. Y sí no me puedo ni siquiera imaginar lo doloroso que puede ser,
pero cuando vemos las cosas desde un punto de vista espiritual, sabemos exactamente a dónde va quien trasciende y eso pues puede ser un aliciente, pero cuando hay un secuestro, cuando hay un robo de un menor y está envuelto en este tipo de tintes de trata de blancas y cosas así como, o esta red espantosa, este, pues es muy difícil. Entonces la fortaleza, el amor, la fe y el estar completamente en la luz es lo que yo siento que es la fuerza y el ejemplo que nos da mi querida Mar Martínez. Ya entró Mar, ahora Perdón, pero los, se me va la batería. sí, los invito entonces a que ahí donde estamos, con simplicidad, cerremos un momento nuestros ojos, tratemos de colocar los pies sobre el pavimento en el piso para, para hacer un poquito de contacto con la tierra a través de nuestros pies. Eh, en este momento y visualicemos que como si estuviéramos más que conectados a través del tubo de luz, vamos a estar conectados a través de un grande abrazo, como si estuviéramos acostados boca abajo abrazándola, abrazando la tierra y poniendo uno de nuestros oídos en el piso. Entonces, nuestra hermana Elsa nos dice que se le presentó y le dijo que han habido muchas almas que no tienen paz en sus corazones y ha habido mucha resistencia a soltar el pasado y a soltar los traumas, y la tierra ha tenido fisuras espaciotemporales al hacer el cambio de dimensión en algunas de las líneas medievales, especialmente se han activado estas, produciendo que esté saliendo viejos conflictos antiguos y muchas cosas que no estaban resueltas. Amor para sostener las memorias antiguas en la nueva tierra, en la nueva República Cristiana. Entonces nosotros aquí en el planeta tenemos dos grandes regalos para dar. Uno es la confianza en el amor divino y dos es la creación de realidades. Entonces la Madre María nos invita a través de Elsa a este universo, a encender una candela, una oración, a realizar una visualización. Este decreto que vamos a leer a continuación, que les invito a leer con el corazón abierto, a través de su mente, a sentirlo y visualizarse abrazando la tierra. Respiren profundo. Entonces les voy a invitar a que todo el dolor que nos han sucedido en este que viene entrelazado de otras líneas de tiempo, de otras cosas, de otras situaciones, de otras memorias que venían ya sucediendo con nosotros y con nuestros antenados. Entonces, todas esas memorias que ahora están en nuestra mente, una hermosa luz blanca, porque el blanco contiene todos los colores del arco iris. Entonces vamos a colocar una hermosa luz blanca. Vamos a respirar y cuando respiramos y soltamos, la vamos a bajar al corazón. Respiro, soltamos y baja al corazón. Y vamos a decir en nuestra mente y en nuestro corazón, como ser que estuve muchos siglos en muchos conflictos armados, en muchas guerras de poder, pido perdón a todas las almas que sometí y me perdono a mí mismo por mi falta de conciencia. Perdono también
a las almas con las que luché en ese pacto de poder para aprender los caminos de la libertad y abandonar el del sufrimiento. Reconozco las miles de almas que han sido sometidas a lo largo de los siglos. Me reconozco a mí mismo como y pido perdón a todas aquellas almas a las que les haya podido llegar mi ira, mi violencia, mi frustración o mi tristeza. Y hoy aquí decreto que el amor divino está en la fuente de los corazones, siempre vibrando alto. No importa lo que nuestra personalidad siente, y por ello pido el bien mayor para el planeta. Pedimos el bien mayor, la comprensión, el respeto en el corazón del ser humano, para que actuemos eligiendo desde nuestro libre albedrío. En consecuencia, nos enfoquemos, si así lo sentimos, en el amor divino. Damos las gracias en la tierra por todo lo que nos ha ayudado a llegar, por todo el peso que ha recibido, por todas las energías de dolor que le han llevado a grandes experiencias, a una gran madurez. Y también damos gracias por todo el amor que desde los seres de luz se ha derramado en esta misma tierra, por todo el amor, la paz, la generosidad, la fortaleza que nos ha dado en cambio para levantarnos cada día y volver a comenzar, siempre en luz, siempre en amor, mucho amor. Gracias, Madre Tierra, porque tú eres esa esencia física que nos une al Gran Espíritu. Eres esa esencia viva que nos une al todo. Nos das la conciencia de saber que somos uno. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Todo lo contenido en ti que se transmite a cada uno de nosotros, en cuerpo, alma, espíritu. Ese inicio es nuestro presente. Gracias, Madre Dios. Gracias, Padre, Madre Dios. Gracias por todos estos regalos. Cada momento y cada instante nos estás regalando más una activación en nuestra conciencia para comprender, para percibir cuántos regalos traen. Como quiera que nos encontremos, estamos unidos por este amor, una gran red. Gracias, gracias. Entregamos esta luz por este respiro hacia la tierra. Respiro profundo. Cuando sueltan, bajan hacia la tierra. Debemos llegar al corazón de la tierra y llamarle un gran sol. Reciben toda esta energía, las transformaciones, tenemos espacio, y puede ser, y por todo el sostenimiento que la tierra nos da, y por todo el amor y sostenimiento que cada uno de ustedes, a través de la red física, expande y humana. Gracias por el amor y gracias por el
¿Cómo es? Y que nos da la fuerza, nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias. Ara, ¿tienes algo más que decir? Es que no escuché lo último que dijiste, a lo mejor es que yo no, porque vi que pues Soleil puso que sí se escucha, pero no escucho yo muy claro. Pero bueno, agradecer la meditación. Sí, eh, gracias. es muy bonito reconocer y darnos cuenta que nosotros somos también principales actores en esta parte de ayuda a la tierra y a llevar luz a todos estos sectores. Entonces, pues muy linda la meditación, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, mi querida Mar, por ser este ejemplo de fe, de fortaleza, de amor, de espiritualidad. De verdad, muchísimas gracias. Sí, se corta un Muchas poquillo gracias. Abrazo de luz para cada una. Un Gracias. abrazo de luz para ti también y a Gracias a todos, todos. muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan un feliz sueño porque ustedes van a dormir, ¿no? Sí, nosotros vamos a Yo voy a dormir. trabajar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Buena continuación. Bye. Gracias a Descansen, todos. buenas Chao, noches, chao, Felicidades. gracias. Buenas noches. amiga. Dinero, mañana hablamos.